poniéndote al paso de Alejandro para que tú uses la boca de él para lo que traiga para cada uno de nosotros. Padre Celestial, quiero que salga la boca de él, sea palabra tuya. Santo Espíritu de Dios, necesitamos que tú lo guíes, que tú lo ilumines, para que sea de bendición para todos aquellos que escuchemos esta enseñanza. Padre amado, lo bendecimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, amén. ¿Sí se oye bien, verdad? Saludos para Fabián Mora, que Dios la bendiga. Muchas gracias por acompañarnos ahí desde la casita. Bueno, como dice aquí el título, vamos a hablar del Armagedón, ¿verdad? Que es este tema profético y que del cual en realidad no hay información tan precisa, tal vez como ciertos otros temas proféticos, ¿verdad? Porque cuando se habla de guerras, hay que tomar muchos factores en cuenta, ¿verdad? Ver los países, ver el contexto, ver todo, para ir viendo exactamente a cuál guerra nos referimos, ¿verdad? Hay bastantes menciones de guerras en la Biblia y ¿cómo se llama? Y podemos saber por todo lo que la palabra revela de cuál guerra nos estamos refiriendo. Sin embargo, hay otros detalles que hay que investigar más para ver conforme se va acercando los tiempos y teniendo más revelación del Señor, que es progresiva, ¿verdad? Conforme va avanzando la historia. Con respecto al tema de las guerras, yo pienso que es muy importante darle claridad al marco histórico y profético de todo esto, ¿verdad? Porque saludos también para Alejandra Torres, que Dios la bendiga, gracias por acompañarnos, que esté súper bien. Pero sí, entonces para hablar de este tipo de temas, ¿verdad? Es importante poner eso que tenemos el proyector, pero lo vamos a hacer así como la imaginación, ¿verdad? Como una línea del tiempo, ¿verdad? Una línea del tiempo. Y es muy importante esa línea del tiempo para tener claridad de lo que la palabra quiere decir, porque la misma palabra dice, sabemos que nada de lo que dice la palabra es casualidad y que es perfecta, y la palabra dice, la suma de tu palabra es la verdad, ¿verdad? Muchas veces se comete el error de sacar de contexto una palabra y generar toda una doctrina con base en un versículo que está fuera totalmente de contexto, o que no está completo, junto con otros versículos que lo complementen y que le hagan sentido lo que tienen que ser, ¿verdad? Con respecto a la guerra de Armagedón, es un evento que no ha sucedido, ¿verdad? Vamos a ver, echándonos para atrás dentro de la línea del tiempo que la Biblia nos da, a mí me gusta mucho profundizar en la tabla de naciones de Génesis 10, porque ahí es de esas cosas que cuando uno tal vez no se ha metido mucho con las cosas de Dios, no entiende, ¿verdad? Uno ve que en Génesis 10 dice, y tal fue hijo de tal otro, y tal hijo de tal otro, y tal hijo de tal otro, y un montón de nombres ahí que uno dice, ¿para qué le habrán puesto hasta la Biblia? ¿Verdad? Que sin gracia, ¿con qué sentido, verdad? Y cuando uno se pone a investigar más bien es todo un tesoro, es un tesoro ese orden, ¿verdad? Esos registros históricos, ¿por qué? ¿Cómo se llama? De ahí mismo surge el nombre de un montón de pueblos que le van dando sentido y le van dando significado a todo lo que viene después, ¿verdad? Nombres de ciertas tierras. Por ejemplo, sabemos que de los hijos de Noé se pobló el mundo, ¿verdad? Según lo que dice la Biblia, de Sem, Cam y Jafet, de donde vendrían los semitas, los camitas, los jafetitas, ¿verdad? Que poblaron diferentes partes del mundo. ¿Y cómo se llama? Y con respecto a lo que eso nos ofrece, digamos, con eso nos da mucha evidencia para ya los tiempos actuales y digamos, como descifrando a qué grupos de población se refiere, a qué regiones, a qué etnias y todo eso, ¿verdad?
Vamos a ver. Con respecto a esta guerra del Armagedón, el significado es monte de Megiddo. De hecho, ese es el significado de Armagedón, ¿verdad? Ya que hasta se parece un poco. Magedón, Megiddo, ¿verdad? Es como similar. Y curiosamente, Megiddo significa reencuentro. Entonces es interesante que es como llamar el valle del reencuentro, ¿verdad? Otra cosa interesante es que en la Biblia, precisamente por ser Dios, el diseñador de todo, el programador, el planeador, ¿verdad? Muchos de los nombres que encontramos no son casualidades, sino que precisamente tienen un nombre que viene a representar algo que tiene que ver con lo que se va a dar, ¿verdad? Entonces no es por casualidad que se llame el Valle del Reencuentro, ¿verdad? Y claro, como suele suceder, la gente nada más agarra un nombre, ya lo queman y con lo que me habían escuchado, oye, Armagedón, entonces cualquiera se imagina una guerra, o una película, o un videojuego, o cualquier cosa así, ¿verdad? Pero en realidad está hablando de una zona geográfica y de hecho no hay una montaña como tal que se llame el monte o la montaña de Megiddo, pero sí el valle, ¿cómo se llama? Que se dice entonces que serían los alrededores de ese valle, ¿verdad? Más o menos como unos 30 kilómetros al norte de Jerusalén, ¿verdad? Entonces en esa zona es donde se dice que se va a dar este combate, ¿verdad? Esta batalla. Otra cosa interesante es que, bueno, que a lo largo de la historia ha sido un lugar donde se han dado otros encuentros importantes, ¿verdad? Y entre una de las cosas mencionadas curiosas es que se dijo que, si no me equivoco, decía Napoleón, que había dicho que seguramente la última guerra del mundo se iba a dar ahí, ¿verdad? O que la tercera guerra mundial se iba a dar ahí. Entonces es curioso que lo mencionara como prediciéndolo, ¿verdad? Como viendo el lugar y como diciendo, aquí tiene que venir a suceder algo, ¿verdad? El tema es que, para entender más o menos los tiempos, porque yo pienso que es muy importante más que todo, poner todas las cosas en el tiempo, más o menos en el que estamos, para ir sabiendo qué tanto falta, qué tanto ha pasado, y así, ¿verdad? Estuve viendo diferentes fuentes de información ahí, y es uno de esos temas más o menos como el rapto, ¿verdad? Hay ciertas cosas donde por ciertos motivos hay posiciones antes de la tribulación, otras después de la tribulación, o en el medio, y también pasajes para fundamentarlo y todo, pero con respecto a esta guerra, por ejemplo, se decía que no se iba a dar antes de otras guerras, ¿verdad? Por ejemplo, la del Salmo 83, que son naciones árabes contra Israel, o la de Ezequiel 38, donde participan Rusia, Irán, Libia, Turquía, y naciones junto al Mar Rojo, y las naciones del norte de África. Sin embargo, cuando vemos los siglos del Apocalipsis, es interesante ver que se mencionan cosas que ya están sucediendo, ¿verdad? Como cuando se seca el río Éufrates, de lo que está hablando, que precisamente se está secando ahorita. Entonces, para tener una idea más o menos del plan general de Dios, las fechas y más o menos ver dónde va la guerra del Armagedón, tenemos que ver la historia que nos pinta Dios desde el principio hasta el final, ¿verdad? En esa historia, bueno, desde lo que tenemos de historia, los seres humanos siempre ha habido guerras, ¿verdad? Ese es uno de los motivos por los cuales la gente a veces argumenta eso como para bajar el piso a la profecía, ¿verdad? Como, bueno, es que usted me está diciendo que van a haber guerras y rumores de guerra, pero siempre ha habido guerras. Sí es cierto que siempre ha habido guerras, pero fue hasta el siglo XX donde hubo guerras mundiales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos cómo todos los factores, digamos, que Jesús habló, se complementan entre ellos, ¿verdad? Se ponen todos juntos y como dice la palabra, la suma de tu palabra es la verdad, ¿verdad? Igual, la suma de los hechos que se vienen dando vienen a ser testigos de la verdad, a manifestar la verdad. Entonces, por ejemplo, ver que hasta el siglo XX empezaron a pasar tantas cosas juntas no es casualidad, ¿verdad? No solamente hablamos de que en el siglo XX se dieron guerras mundiales, ¿verdad? Antes de eso habían guerras en diferentes zonas, pero ya como tal, guerras mundiales hasta el siglo XX, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Igual que el avance de la tecnología y de la ciencia a una velocidad mucho mayor a la que siempre avanzó en los tiempos anteriores, ¿verdad? Una descomposición moral, ¿verdad?, de la sociedad, porque cualquiera puede decir, no, sí, siempre ha existido la maldad, siempre han existido los asesinatos, siempre han existido los robos, siempre... es cierto, pero no deja de ser cierto que eso ha empeorado mucho en el último tiempo, ¿verdad? Es como cuando la gente dice, hace apenas 50 años usted dejaba las puertas abiertas, a la bici afuera,
o cualquier cosa y nadie, no, o sea, no tenía que temer de que nadie le hiciera nada, ¿verdad? Incluso la gente se bañaba en los ríos de todas estas zonas que hoy por hoy ya la gente ve como algo, ¿verdad?, donde no se puede meter. No es casualidad el regreso de Israel a su tierra. De hecho, que eso es fundamental dentro de todo lo que tiene que ver con temas escatológicos, ¿verdad? Porque nos hace entender vamos a ver, eso bota al suelo un montón de argumentos que hace la gente, de los que la gente se toma para venir a menospreciar el Evangelio, ¿verdad? O a quitarle peso. Por ejemplo, a veces dicen no sé, como el tema ese que siempre ha habido guerras, ¿verdad? Entonces la gente es como, sí, sí, pero han habido otros Cristos en otras civilizaciones, o han habido otros, entonces uno dice, pero ¿de dónde sacan esa información, verdad? Si Cristo transformó el Imperio Romano, ¿verdad? Si Cristo transformó el mundo, el calendario con el que regimos incluso está basado desde Cristo, ¿verdad? Entonces es increíble, pero bueno, independientemente de todo eso, uno de los fundamentos importantes para saber los tiempos en los que estamos viviendo es Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Entonces, a medida que uno ve lo que sucede con Israel, se va dando cuenta de todo lo que tiene que pasar, ¿verdad? Por ejemplo, una evidencia muy interesante de que el Señor empezó a cumplir profecías. Recordemos que la Biblia es un libro profético y que hay cosas que no se han cumplido, otras que sí, pero también hay para lo que llaman como pasajes de doble referencia, por decirlo así, ¿verdad? Entonces tal vez se habla en el momento de un evento, pero ese evento también implica o representa cosas de un evento futuro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se habla en cierto tiempo, vino palabra de Jehová a tal persona, dile tal cosa, ¿verdad? Entonces tal vez en ese momento se dio la palabra para que fuera a dar ese mensaje, pero también hay ciertos pasajes que vienen a hacer referencia a eventos del futuro, incluso como cuando se habla de Satanás, ¿verdad? Cuando dice, levantan decha sobre el rey de Tiro y dice tal cosa, ¿verdad? Entonces, por lógica, se sabe que no hay un rey de Tiro, por ejemplo, que haya sido más sabio que Salomón, por decir algo, y tal vez a la hora en la que se describe dice que fuiste hecho perfecto, y de las piedras preciosas que decoraban tu vestidura, todo eso, es un pasaje que está refiriéndose a dos cosas, ¿verdad? Por un lado, tal vez habla el rey de Tiro, pero está haciendo referencia a Satanás, a la creación de Satanás. Igual que como cuando Cristo le dijo a uno de los apóstoles, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Era un pasaje de doble referencia. No le estaba hablando, o sea, le estaba hablando a la persona, pero también le estaba hablando al espíritu dentro de la persona, ¿verdad? E igualmente, para los eventos del futuro, bueno, Israel no solamente es un ente material, ¿verdad? Un lugar, una zona geográfica, sino también espiritual, ¿verdad? Es la niña de los ojos de Dios, es el país que Dios escogió para ir poniendo todo en orden. Saludos ahí a Catalina y a Ángel, gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga. Y vamos a ver, entonces, precisamente, esa es la herramienta de Dios, es la profecía, ¿verdad? Entonces, a través de lo que vamos viendo en la historia del mundo, nos podemos ir dando cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. Algo muy interesante de una información que estoy recopilando porque a mí me parece impactante, digamos, que el cumplimiento de ciertas profecías sea tan reciente, ¿verdad? O sea, hay cosas que se acaban de cumplir hace apenas 100 años o menos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos que dice la palabra que una vez que recuperaran los israelitas su tierra nunca más les sería quitada, ¿verdad? Ya han habido, bueno, desde que llegaron en 1948 hubo guerra para sacarlos de su tierra, ¿verdad? Hubo otra guerra en el 67, que es la guerra de los 6 días, y hubo otra guerra en el 73, que es la guerra de Yom Kippur. Y estaba viendo ahí un poco de información, y es muy interesante porque en la guerra del 73, la guerra de Yom Kippur, no mentira, esa fue en la del 48, cuando ellos llegaron a su tierra, o sea, usted se puede imaginar esa imagen, ese cuadro, ¿verdad? Una nación totalmente indefensa, apenas volviendo a su tierra, apenas con las uñas tratando, ¿verdad?, de restablecerse y todo, y el recibir un ataque de 5 naciones árabes de alrededor, o sea, obviamente nos podemos imaginar el desastre, ¿verdad?, que es, o sea, ni siquiera nos lo podemos imaginar, vivimos en un país sin ejército, ¿verdad? Pero es increíble porque estuve viendo que nadie los quería ayudar, o sea, y en ese contexto, recién pasada la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Toda la cosa como estaba, ellos no tenían
no tenían, o sea, no tenían ni esperanza porque nadie ni siquiera les quería ayudar. Y resulta que al final fue, vamos a ver, si no me equivoco fue Checoslovaquia. Sí, resulta que Checoslovaquia, que al final de cuentas era un estado satélite de Rusia, o una nación, digamos, de alguna manera sujeta a la autoridad de Rusia, le cedió, digamos, a apoyar militarmente a Israel en ese entonces, después de esa guerra, en esa guerra del 48, aún cuando nadie quería. Vea qué interesante, lo hicieron inspirados en la idea de que Israel iba a venir a formar parte de las naciones que iban a apoyar sus intereses comunistas. Entonces es muy interesante porque al principio, cuando en ese entonces, ¿verdad? Se imagínense el cuadro, llegan a esa tierra totalmente desértica, totalmente fatal, ¿verdad? O sea, incluso es el cumplimiento de otra profecía que dice que una vez que recuperaron su tierra, iban a plantar viñas y beber el fruto de ellas y todo, y eso era un desierto. Cuando ellos llegaron a ser un desierto y a punta de ingeniería agrícola lograron desarrollar las viñas de las que se había hablado en la profecía, ¿verdad? Y vemos como Dios va levantando a Israel y llega Dios y lo honra, ¿verdad? Con descubrimientos científicos, con aportes en la ciencia, en la medicina, en todo eso, ¿verdad? Los honra con un sistema de defensa increíble y toda la cosa, ya que viene a ser realidad mucho tiempo después. Pero me llama la atención que en ese momento en el que Israel llegó y Checoslovaquia accedió a ayudar a Israel y directamente, digamos, Rusia, más que todo Rusia, a través de Checoslovaquia, con la idea de que iban a venir a ser parte de las naciones que iban a apoyar esa idea, esos ideales comunistas, cuando en realidad terminó siendo más bien la única democracia de Medio Oriente, ¿verdad? Entonces es muy interesante. O sea, ya a la luz de esto es interesante ponerse a ver cómo en la historia tuvo que haber habido algún tipo de resentimiento, ¿verdad? O de rencor de parte de Rusia con Israel, porque desde que se fundó como nación, vino, ¿cómo se llama? O sea, nadie le dio apoyo, y el único que le dio apoyo lo hizo con el ideal de que vinieran a promover sus filosofías, y luego termina siendo más bien la única democracia en Medio Oriente. Yo me imagino que desde ese momento se sembró en el corazón de Rusia una semilla de rencor contra Israel, ¿verdad? Como un odio, como, sí, o sea, nadie los ayuda, les venimos a ayudar para que expandan el comunismo, y ustedes más bien se vuelven ahí los chineaditos de Occidente, ¿verdad? En Medio Oriente. O sea, es interesantísimo porque no es casualidad también que ese conjunto de naciones que van a venir ¿cómo se llama?, a atacar a Israel, están gobernadas, están, digamos, dirigidas por Rusia, ¿verdad? Cuando habla de Gog, en tierra de Magog, Gog en realidad es el nombre de un dirigente, ¿verdad? Como decir un César, un líder, un jefe, ¿verdad? Algo así. Eso es Gog. Gog no es un lugar, Gog es el nombre de un dirigente, y por eso dice Gog en tierra de Magog, ¿verdad? En la tierra de los magogitas, que son las naciones que cubren parte de lo que fue la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un saludo ahí a Jocelyn y Gamaliel, que Dios les acompañe y los bendiga, espero que estén bien. Sí, ahí nos dijeron que están un poco malitos de salud, pero bueno, espero que sigan mejor. Bueno, entonces, qué interesante, ¿verdad? O sea, nada de lo que hace Dios es casualidad, como así, de la misma manera en la que Dios llega y le pone el nombre a una zona geográfica para que el nombre de ese lugar venga a tener un significado relacionado con lo que sucede ahí, ¿verdad? De la misma manera, no es casualidad que el único país que viniera a apoyar a Israel en ese momento fuera el que al final de los tiempos iba a dirigir todo lo que iba a hacer ese ataque contra Israel, ¿verdad? Israel, si ustedes lo ven, es una zona geográfica bastante favorable, ¿verdad? O sea, en realidad tiene el acceso y el control de mucho, o sea, desde ahí a África, a Asia, es un paso súper importante, ¿verdad? Y es una zona no solo con una mentalidad diferente, sino con un tamaño minúsculo. O sea, es como ver una amenaza dificilísima de quitar, ¿verdad? Es como
como tener una cucaracha ahí en la casa y no la puede uno matar y le da y le da y no la puede matar, ¿no? Algo así, ¿verdad? O sea, algo así ha sido Israel en la historia de esa región y quién no lo detesta en esa región, ¿verdad? Si tiene una filosofía distinta, religión distinta. Recogieron a todos, o sea, todos los polacos que fueron del país. Por eso, todos se fueron para dejar todas las tiendas y todo, porque se fueron para Israel. Imagínense, sí. Sí, ¿no? Y cómo se llama. Y al final de cuentas, termina siendo ese remanente con el que Dios trabaja en la historia, ¿verdad? Ahora, hay otras cosas importantes de ver. Por ejemplo, en todo este tema de la línea profética de Dios, sabemos que digamos que se han predicho ahí finales del mundo en otros momentos, que el año 2000 o el 2012 o el 2000 lo que sea, o porque la gente lo hace basado en conspiración, ¿verdad? O sin fundamento teológico, sin fundamento escatológico. Pero sabiendo nosotros que la suma de su palabra es la verdad, como dice su palabra, no podemos andar tratando de sacar de contexto las cosas para generar doctrinas, ¿verdad? Qué interesante, cualquiera que dice, en el año 2000 se acaba el mundo, es interesante porque ese 2000 está basado en el calendario gregoriano que tenemos nosotros, pero antes, según la historia de judía, ellos se basaban en un calendario lunar de 360 días y no el solar de 365. Entonces, ya desde ahí empezamos mal, ¿verdad? Ya ahí nada es exacto, porque entonces uno dice, bueno, ¿en qué se están basando? ¿Cuál calendario? ¿Cómo esto empieza? ¿Cómo esto otro? ¿En qué momento lo cambiaron? En ese estamos en el 5000 y resto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Que eso que dice Ofer, según el calendario judío, estamos como en el 5800 algo así. Pero lo interesante, entonces ya uno se pregunta otra vez, bueno, entonces qué tan cerca estamos del 6000, ¿verdad? Del año 6000. Pero entonces ya es interesante porque los judíos tenían ese calendario según el cual estamos como en 5800 algo, pero los judíos caraítas, que es otra rama ahí de judíos que no omiten parte de la historia de Israel, porque los judíos tradicionales o el calendario judío tradicional omite más o menos como 200 y resto de años de historia ahí, no me acuerdo si eran unas guerras o qué era, no creo que era el tema, pero había unos cuantos años ahí, como unos 200 años de historia que eran omitidos en el calendario tradicional, que los judíos caraítas sí tomaban en cuenta todos esos años, y según el calendario judío caraíta estamos en el 5993. Y ya todo cambia, ¿verdad? Esto, o sea, tomando en cuenta toda la historia completa, porque sabemos que según la genealogía bíblica, si echamos para atrás, ahí está, ¿verdad? Que dice Jesús fue hijo de José, José hijo de Tarot, Sem, Adán. Acá lleva la rama semítica para arriba. 14. Sí, 14 generaciones. La cosa es que ¿cómo se llama? Que sabemos que de Adán a Abraham hubo 2000 años, de Abraham a Cristo otros 2000 años, y de Cristo a nuestros días otros 2000 años, ¿verdad? Que son los que hacen que sepamos que estamos aproximadamente en el año 6000 desde Adán y Eva, ¿verdad? Ahora, obviamente se puede profundizar en otros temas para ver entonces por qué se dice que tal vez tenemos más años de existencia o relacionados con esto, con aquello. Todo eso es profundizable y se puede argumentar diferentes temas y todo, pero ahorita a lo que vamos es que teniendo 6000 años más o menos desde Cristo, perdón, desde Adán, y 2000 desde Cristo, estamos en un tiempo en el que se tienen que ir cumpliendo cosas que el Señor dijo. Por ejemplo, en Génesis, cuando dice el Señor en su palabra que... pero sí. Cuando el Señor dice, en Génesis dice una palabra, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, mas serán sus días 120 años. Pero en la traducción original dice jubileos, no son años, son jubileos, ¿verdad? Es como cuando se habla de semanas, que los judíos tenían semanas de días y semanas de años. Y la profecía de las 70 semanas de Daniel precisamente son semanas de años. Por eso son 483 años, ¿verdad? Que se han cumplido desde que se dio la orden de la reconstrucción del templo hasta que se le quitara la vida al Mesías. O sea, son 463 años cronológicos exactos que se dieron en el momento de esa profecía, porque se está hablando de semanas de años, no de días, ¿verdad? Y sabemos que falta la última semana, ¿verdad? La última
semana de la que se habló en esa profecía, las 70 semanas de Daniel, es el momento en el que Dios hizo pausa en el reloj profético, ¿verdad? Entonces, digamos, Dios venía trabajando con Israel y en el momento en el que se le quita la vida al Señor, es el momento en el que se pausa el reloj profético de Dios y queda pendiente una semana, porque pasaron 483 años específicamente desde el momento de que se dio la orden de la reconstrucción hasta el momento en que se le quitó la vida al Mesías. Esta semana que falta es la semana de la tribulación, que son los últimos 7 años reservados para el final de los tiempos. Esta guerra del Armagedón es la guerra que viene al final de los 7 años. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay otra guerra también, digamos, al final de todo, ¿verdad? Al final del milenio, donde Satanás es soltado. ¿Y por qué? Porque antes de eso va a ser atado, ¿verdad? O sea, es interesante porque esta guerra del Armagedón es en la que Cristo viene por segunda vez, ¿verdad? Y viene a derrotar a todos los enemigos de Israel y todo. Todo eso es que lo emocionante es que todo eso apenas se va dando, se va formando, ¿verdad? Cualquiera diría, bueno, no sé si es emocionante o perturbador, ¿verdad? Pero en realidad, sabiendo nosotros que nuestra redención se acerca, a mí es emocionante, ¿verdad? O tenemos que verlo de manera emocionante. Por ejemplo, hay muchas cosas que en la Biblia se profetizan que en el momento en el que se escribieron no tenían sentido, ¿verdad? Que es como que yo les diga a ustedes, bueno, y cuando el Señor, no sé, digamos que hace 2000 años, bueno, ahorita incluso, yo les diga, dentro de un tiempo, no sé, ¿qué les puedo decir? Los carros voladores van a hacer esto y van a hacer lo otro, las van a decir, no, es que no existen los carros voladores, que sé cuánto falta para eso. Y ya hoy en día uno no se extrañaría que ya existan o que anden o lo que sea. Ya hoy nada impresiona. Ya es hay, que, ya hay. sí, exacto, ya hay. Y es que nos tienen tan adoctrinados realmente que ya nada sorprende. Cualquier cosa nueva era de esperar, ¿verdad? Porque hemos llegado tan lejos que ya nada sorprende. Que alguien encontró... En el libro de Daniel, de las tarjetas, está toda plástica, decía, y ya están las tarjetas por todo. Sí, claro, entonces es interesante porque de un montón de cosas que no tenían sentido en ese entonces vienen a tomar sentido hoy en día, ¿verdad? Si alguien decía hace 2000 años que iba a pasar algo, que todo ojo iba a ver y todo oído iba a oír, eso no tenía sentido, ¿verdad? Cualquiera le había dicho, usted loco no sé qué piensa, ¿verdad? Pero ya ahora existe la televisión, existe la internet, existe todos esos las redes sociales, todos esos medios ¿cómo se llama? De distribución de la información que hacen posible que todo lo que antes hubiera sonado loco o incluso imposible, ¿verdad? Hoy en día no nos extrañaría. Por ejemplo, si yo les digo a todos ustedes que a partir del mes entrante van a eliminar el dinero en efectivo, yo creo que nadie se sorprendería, ¿verdad? Ya se veía venir, ya todo el mundo tiene tarjeta, ya la gente paga más con tarjeta que con efectivo, ya la gente está mentalizada porque les han metido por todo lado que mejor no andar regalando el dinero, que es muy sucio, que la higiene, que la salud, ¿verdad? Y al final de cuentas, ya no es nada que impresionarse, ¿verdad? Si yo les digo, no, es que la otra semana ya no hay más dinero efectivo, ya solo impresiona, ya no impresiona un montón de cosas, pero hace 2000 años, si alguien dijera que todo ojo vería algo y todo oído vería algo, era una locura, ¿verdad? Hoy en día no nos sorprendería con lo que tenemos. El hecho de que nos digan que el río Éufrates se va a secar, habiendo sido un río milenario, ¿verdad? Súper importante para civilizaciones antiguas y para que se desarrollaran montones de poblaciones y todo, ¿verdad? O sea, es impresionante. Y casi no sorprende, ¿verdad? Casi no sorprende, porque a uno le dicen que el mundo se está derritiendo o lo que sea, ya a uno le da igual, ¿verdad? Pero entonces, al final de cuentas, con eso también, ¿verdad? Hemos llegado a un punto en el que realmente el que se duele o el que se conmueve de que algo suceda es aquel que está cerca del Señor, porque sabe que hay algo más detrás de eso, ya no solamente una frase más ahí repetida de que el mundo está calentando, de que se están muriendo los pingüinos y que todo está lleno de plástico. O sea, ya no es una frase más de las que vienen tirando hace años, ¿verdad? Sino que ya uno está viendo el cumplimiento de un montón de cosas que un Dios todopoderoso profetizó, prometió y empezó a cumplir, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a tener un conocimiento más profundo de la manera en la que Dios va poniendo todo en orden,
y la manera en la que Dios va cumpliendo todo lo que promete, ya simplemente no queda espacio para la duda, ¿verdad? Ya no queda espacio para el temor, ya uno dice, oye, está pasando, tiene que seguir pasando y va a pasar esto y esto y esto. Entonces da más bien más ganas de meterse uno a profundidad a estudiar las cosas que el Señor tiene, ¿verdad? Vamos a ver, voy a leerles. Apocalipsis 16, del 1 al 21. Dice, las copas de ira. Apocalipsis 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ya vemos que ahí hay gente con la marca de la bestia, ¿verdad? Es precisamente una de las cosas que vienen en el momento en que ya está al mando, por decirlo así, ¿verdad? No es antes. Dice, en el primero derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera pestilente sobre los hombres que tenían la bestia, dice, y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Eso está como el consumado es, ¿verdad? Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Aquí, bueno, me llama la atención que diga los ángeles, cuando los ángeles opinan sobre el juicio de Dios, todos están de acuerdo con él, ¿verdad? Todos le dicen, Señor, bendito seas porque juzgaste con justicia y porque rectos son tus juicios. Y llega Dios y hace un montón de cosas que para el hombre común serían sanguinarios, ¿verdad? Ese Dios sanguinario, ay sí, ese Dios de mortandad, ay sí, ese Dios asesino,
¿verdad? Cuánta gente juzga a Dios desde lo que tiene en su mente, ¿verdad? Y es interesante porque se romantiza mucho el hecho de estar vivo, cuando en realidad nacimos todos para morir, ¿verdad? Es interesante, no está mal amar la vida, no está mal, pero está mal amarla al punto de no aceptar que va a morir, ¿verdad? De no reconocer con sabiduría que tenemos fecha de caducidad, ¿verdad? Que vamos a morir. Y ¿cómo se llama? Y el de los ángeles, desde la sabiduría que Dios les ha dado estando con él, desde todo eso le dicen, bien, estuvo bien hecho, ¿verdad? Diga Dios y manda el juicio a la tierra, y los ángeles ven de la manera que Dios ha juzgado y ven las acciones de los hombres y dicen, está justo, ¿verdad? El hombre mata, el hombre hiere, el hombre roba, el hombre no, y de verdad, yo no sé qué he visto en estos últimos días que me ha traído a la mente, puchica, la verdad que uno no es tan malo, ¿verdad? Cuando uno se pone a ver ciertas cosas de ciertas personas, de ciertos testimonios, uno dice, de verdad hay gente que vivió eso, que pasó eso, que pensó así, que estuvo dispuesta a hacer esto, y uno ve la gente que uno dice, pero qué clase de loco, no pensaron en nada, ni en el dolor que iban a producir, ni en las consecuencias que iban a tener, nada, o sea, no piensan, como animales, ¿verdad? Como dice Eclesiastés, no, van como animales y hacen las cosas, como por instintos animales, ¿verdad? Sin temor de Dios, sin sabiduría, sin empatía, o sea, totalmente vacíos de todos los frutos del Espíritu Santo, simplemente como animales, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Entonces me llama la atención ver cómo los ángeles aplaudían y decían, sí, está bien, qué bueno, ese juicio está justo, ¿verdad? Y llega Dios y manda el agua a convertirse en sangre, y manda esto y manda el otro. Y sin embargo los ángeles estuvieron de acuerdo con él. Y otra parte que me llama la atención es cuando manda Dios el juicio y dice, y no se arrepintieron. Y Dios mandó más y más y más, y no se arrepintieron, y lo volvieron a blasfemar, y volvieron a criticar a Dios, y a atacarlo, y a juzgarlo, y a blasfemar contra su nombre, y a no arrepentirse. O sea, que a recordar, y donde yo digo, ¿hasta dónde cree la gente que tiene que llegar Dios? Porque Dios tiene que rogarle nada a nadie. Porque Dios tiene que, o sea, es que la gente dice, pero hey, que se humille también, ya se humilló hasta la cruz, y no basta, ¿verdad? Entonces es como, hey, ¿qué más quiere, verdad? No se va a humillar otra vez, ya una marcó la historia y fue suficiente, ¿verdad? Entonces todo el mundo quiere que Dios se ande humillando, no, perdón, por mandarles esto, no, perdón, esto estuvo mal, qué pena, no, perdón. Dios no está para eso, Dios sabe a qué corresponden los juicios que él manda, ¿verdad? Y esta guerra del Armagedón precisamente es una guerra que cualquiera diría correrla, ¿verdad? Porque sí, claro, ¿qué pasa? Dios contra todos. Sí, obviamente hay un ganador, pero es que Dios representa el bien, Dios representa la verdad, Dios representa la justicia, Dios representa el amor. Entonces, ¿quién no quiere que gane el amor? ¿Quién no quiere que gane la justicia? ¿Quién no quiere que gane el bien? Si hasta la gente en el mundo se alegra de que al final de la película gane el bueno, ¿verdad? Lo que pasa es que no llegamos a entender, cuando no nos acercamos a la palabra de Dios para ser instruidos en ella, no llegamos a entender que solo Él es bueno y que nosotros lo que necesitamos es santidad, y que a medida que nos purificamos y crecemos en santidad, vamos siendo más y más libres, más y más plenos, más y más felices, más y más trabajados por el Señor, más y más cercana a nuestra relación con Él. Pero ¿cómo se llama? Al final de cuentas, los juicios del Señor siempre son justos. Y si en esa guerra del Armagedón el Señor se va a enfrentar contra todos los que venían contra de su pueblo, es guerrero contra guerrero, ¿verdad? Porque primero venían todos contra Israel, y luego viene el Señor a sacar bandera por Israel. El Señor dice la palabra, por eso volvemos al mismo de que los ejemplos materiales van de la mano con los ejemplos espirituales, y con muchas cosas del mundo espiritual se hacen visibles, se reflejan en el mundo material, ¿verdad? Dios siempre escoge al débil, al indefenso, al pequeño, y por el contrario humilla al que se ensoberbece, ¿verdad? Que es el testimonio precisamente de la historia de Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos empezó bien, se fundó con bases bíblicas, con bases cristianas, con bases moralmente correctas, con temor de Dios, ¿verdad? Incluso escapando de la persecución por la reforma protestante y todo, vinieron, formaron una nación con principios sólidos, correctos y todo, y llegó a ser Estados Unidos lo que llegó a ser, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, supremacía militar, política y económica, llega a Estados Unidos, se convierte por todas esas décadas, hasta hace poco, en el policía del mundo, empiezan a dictar
cómo se hacen las cosas, cuáles son las estrategias, y todo se da de la manera que ellos disponen hasta ahorita. Y es que, por eso volvemos a lo mismo, nada es casualidad, no es casualidad que en el mismo par de siglos empezara todo a acelerarse y con muchísima más intensidad a partir del momento profético en el que Israel recupera su tierra. Por eso les digo, hay profecías tan recientes que tienen, no sé, 30, 40 años de haberse cumplido, en un libro milenario, ¿verdad? O sea, saber que Dios solamente durante el siglo XX permitiera que 3 veces se intentara quitar la tierra de Israel de parte de los vecinos y no lo lograran, es increíble. Es como que toda Centroamérica se venga contra Costa Rica, o sea, bueno, es peor todavía, es más extremo el ejemplo, ¿verdad? Son inmensos esos países y Israel es súper pequeño, pero ahí está Dios detrás de Israel respaldándolo, demostrando que Él está haciendo todas las cosas para que, como Dios soberano, se cumpla su palabra. Igualmente con el tema de eso, ¿verdad? De que Dios escoge al más pequeño, vemos que así es con la vida, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuántas veces nos mandó Dios al peor a predicar, ¿verdad? El mismo Pablo, que perseguía a la iglesia y todo, y terminó siendo escogido de Dios para eso. Entonces vemos que en la guerra del Armagedón, ¿cómo se llama? Llega Dios y permite la goleada, por decirlo así, ¿verdad? Permite que todos se vengan en contra de Israel, permite que se creen alianzas estratégicas, militares, económicas. No solo son militares sí, ¿verdad? Están las alianzas, pero incluso económicas. Hoy en día hay un movimiento que se llama BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, juntos tratando de fortalecer sus economías a base de utilizar sus monedas, ¿verdad? Y no tener que hacer todos los comercios con dólar, todas las transacciones comerciales con dólares, ¿verdad? Y todo. Ya el mundo se está despabilando, ya el mundo, o sea, se está despabilando, digamos, desde un punto de vista, ¿verdad? Como que ya no queremos la hegemonía de Estados Unidos, ya no queremos que policía mundial nos venga a decir qué hacer. Yo no compro con dólares, compro con mi moneda. Y lo recibo también, y lo recibo también. Y todo el mundo al final de cuentas termina saliéndose de la cobertura, por decirlo así, de Estados Unidos desde un punto de vista hegemónico y pasa se empieza a hacer desde ahorita ese lavado de mente a la gente para que empiecen a pensar diferente y se adapten a lo que precisamente tiene que pasar, a lo que precisamente tiene que venir, que es un gobierno, se pretende descentralizar el gobierno, ¿verdad? Para quitarse a los Estados Unidos y volverlo a centralizar, pero en un conjunto de naciones, ¿verdad? Sabemos que el anticristo va a surgir en el momento que se firme el tratado de paz entre los árabes y los judíos, de 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa, y tiene que salir, ¿verdad? Entonces, una vez que se cumplan esos 7 años de tribulación, es cuando ya viene la guerra de Armagedón. Y me voy a citar un par de cositas. Dale, nada más una nota a pie de página. ¿Eh? Sí, sí. Estaba viendo que dice ahí que esos granizos los que van a caer, va a pesar el peso de un talento. Ajá. Dice la nota ahí que eso va a pesar, son 100 libras. 100 libras. Pues es como que le caiga un saco de cemento a uno en la cabeza. Yo estaba preguntando cuánto era un talento. Si son 45 kilos, 100 libras, viene a ser un saco de cemento. Lo que va a pesar ese granizo. 50 kilos. 45. Hay granizos a montones, hay grandísimos. Ah, Ya están cayendo granizos grandísimos. me llamó la atención eso, ¿verdad? El peso que va a tener eso, es imposible escapar ante... A uno le cae eso en la cabeza y hasta ahí llegó. Hay que haber hecho una casita de concreto. Ahora, otra cosa importante de ver aquí es la manera en la que Satanás tiende siempre a imitar a Dios y hace lo mismo al revés, ¿verdad? Por decirlo así. Y en este caso existe la trilogía satánica, ¿verdad? Que el que viene a jugar de padre es Satanás, ¿verdad? De hijo, el anticristo, y de Espíritu Santo, el falso profeta. Entonces, de hecho, que va a mandar a marcar a la gente cuando dice el falso profeta. Es un líder religioso que viene a establecer, ¿cómo se llama? De mentiras, ¿verdad? Que de cuentas, desde ya vivimos el inicio de eso, ¿verdad? Desde ya vemos, por ejemplo, como por ejemplo el Papa Francisco, desde el 12 de septiembre del 2012 2019,
había organizado un evento para el 14 de mayo del 2020, donde se hacía un evento de unificación de los sistemas de educación. O sea, qué curioso. Saludos a Mauricio Rapso, muchas bendiciones, gracias por acompañarnos. Es interesante cómo siempre se ha tratado al enemigo de a través de estas mentiras llevar las cosas a otro rumbo, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de la educación, de eso que está hablando, se pretende promover un sistema de educación unificado, en el que todo el mundo se eduque de la misma manera, por decirlo así, ¿verdad? Y parte de las resoluciones de la ONU para ese sistema de educación es un sistema de educación basado en ciudadanía mundial. Qué interesante. Es uno de los propósitos del calendario 2030, ¿verdad? Para de la ONU, de educar a la gente en un sistema de educación que promueva la ciudadanía mundial. También hay otros temas ligados, como lo del aborto y todo lo que reduzca, al final de cuentas, La moneda la población. Pero ese control tan excesivo, hace apenas medio siglo, no se veía venir. No se veía venir, ¿verdad? O sea, todo el mundo feliz de que inventaron el tele, y todo el mundo feliz de que inventaron el radio, y todo el mundo feliz de que inventaron el teléfono, y todo el mundo feliz de que ahora tengo más tecnología y puedo tomar fotos con mi teléfono y puedo todo, pero nada estaba fuera de los planes de Dios, ¿verdad? Ahora, con respecto al trato de Dios con su pueblo Israel, sabemos que hay tiempos determinados de Dios para esto, ¿verdad? Por eso, la doctrina del rapto tiene fundamentos para nosotros poder decir, por ejemplo, que el rapto es antes de la tribulación. Parte de esos fundamentos es que hay un poder ahorita que no se ha quitado del medio, por el cual también no se ha manifestado el anticristo, ¿verdad? Y ese poder que tiene que ser quitado del medio es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todavía en el mundo hay una fuerza benigna que limita la manifestación del anticristo, que es la presencia del Espíritu Santo en el mundo, ¿verdad? Mientras que la iglesia siga en el mundo, hay algún tipo de resistencia en contra de la inmoralidad, en contra de todo lo que viene a hacer el anticristo, ¿verdad? Una vez que se ha quitado en medio de ese poder, nada va a detener esa manifestación, ¿verdad? Y por otro lado, el trabajo que ahorita está haciendo la iglesia de expresión de la palabra de Dios, de evangelización y todo eso, viene a terminar de ser hecho por los 144,000 de los que habla la Biblia, que son judíos étnicos, que van a terminar de hacer ese trabajo, ¿verdad? Y de ya promover en Israel lo que Dios tenía planeado desde siempre, ¿verdad? Que por ejemplo serían el arrepentimiento de Israel y la restauración espiritual de Israel, ¿verdad? O sea, ya sabemos que Israel le pasa lo mismo que le pasa a uno. Uno primero, dice la Biblia, que nada nace sin morir antes, ¿verdad? La semilla primero muere y luego nace la planta. Nosotros primero somos carne, morimos y nacemos espiritualmente. Bueno, morimos espiritualmente mientras que estamos en la carne, pero luego ya el Señor nos reviste. E igualmente Israel nació primero como nación, resurgió primero como nación a nivel político, por decirlo así, pero volverá a nacer espiritualmente, ¿verdad? Cuando se arrepienta de haber rechazado al Mesías, ¿verdad? Entonces dice que toda esa guerra, digamos, desde el Armagedón y los 7 años del Anticristo, va a generar el arrepentimiento de Israel y su restauración espiritual. Y ciertas señales, precisamente, que se tienen que cumplir antes de que pase el Armagedón, es el retorno del pueblo de Israel, que ya sabemos que pasó en el 48. Y bueno, que otro de los que se hablaba era de que Jerusalén sea la capital de Israel, aunque eso está parcialmente, ¿verdad?, aprobado, por decirlo así, ¿verdad? Como que por aquí lo reconocen, por allá no lo reconocen, pero al final de cuentas tiene que terminar de darse, ¿verdad? Pero sí es importante saber realmente el propósito. Ajá. Ale, es que como está dividido Israel en dos bandos, ¿verdad? Por decirle así, los jóvenes que no practican la religión judía tienen como capital a Tel Aviv, pero los judíos ortodoxos y ultraortodoxos y los que practican ahí más o menos tienen la capital Jerusalén. Sí, bueno, entonces veamos como todo eso influye, ¿verdad?, a la mentalidad de las nuevas generaciones.
porque mucha gente también se pregunta por qué hay tantos dioses, por qué hay tantas religiones, pero Dios libremente permitió que la humanidad se fuera ramificando de manera en la que se generaron diferentes culturas, diferentes ideologías y todo, y no quiere decir que dejó de existir un solo Dios, del cual tenían conocimiento los primeros padres, ¿verdad? Sino que Dios se enfoca en la Biblia en seguir las ramas de la humanidad que nunca se apartaron de él, ¿verdad? Por eso él se va por la rama semítica, mucho más que con cualquier otro, porque es de donde viene el Mesías, por decir algo, ¿verdad? Pero sí, bueno, lo importante es saber que al final de cuentas, todo esto que viene con esta guerra, el Señor lo va a permitir con el propósito, básicamente, de que se arrepienta Israel y que sea restaurado espiritualmente, ¿verdad? Después del Armagedón viene el milenio con Cristo, que está encima, o sea, todo esto está encima. Pueden faltar unos cuantos años apenas, ¿verdad? Ahora, recordemos que en el Monte de los Olivos, cuando le preguntaron al Señor Jesús sobre las señales de su venida, le dijeron a los discípulos, dinos cuándo será el final del siglo y las señales de tu venida. Entonces Jesús les dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones, que son temporadas, pero les dio un pero, ya hace, pero tienen que saber que a partir del momento en el que brota la higuera y nace su ramita y nace su hoja verde, el verano está cerca, ¿verdad? O sea, ojo lo que está diciendo, a partir del momento en que la higuera vuelve a nacer, y siempre que el que haya leído la Biblia o haya tenido relación en general con la Biblia sabe que a la higuera se refiere al pueblo de Israel. Entonces ya nació como nación, ¿verdad? En 1948. Según el Salmo 90, una generación son entre 80 y 90 años. Y llevamos 75 desde que volvió Israel. Entonces, pueden pasar muchas cosas en los próximos 5 años, 7 años. Pueden pasar muchísimas cosas, van a tener que pasar, de hecho, muchísimas cosas, pero nada es casualidad, no es casualidad que según el calendario judío caraíta que está completo, estemos en el 5993, no es casualidad que las cosas de Dios no se rijan por fechas según el calendario gregoriano, sino por hechos mundiales. O sea, yo le puedo decir a usted que Israel recuperó tierra en el año 1000 o en el año 5000, o sea, no importa el año que yo diga, lo que importa es el hecho de que sucedió. Y si a partir del momento en el que sucedió el hecho ya han pasado 75 años, quiere decir que sí o sí está cerca de las cosas, independientemente de que nos basemos en un calendario solar o lunar, son muy pocos los tiempos de diferencia, ¿verdad? Dios al propio no da una exactitud tal que podamos saber el día y la hora, porque el día y la hora nadie la sabe, ya le estableció que solo Él la va a saber, porque no se trata de que lo esperemos ahí como digamos, condicionados a que como ya viene me porto bien, sino que Él sabe que no nos conviene saberlo para que sea genuino ese arrepentimiento, esa conversión, esa relación, ¿verdad? Él dijo que cuando hay oigan rumores de guerras, se levantarán los hijos contra los padres y los padres contra los hijos, estará cerca la venida. Claro, precisamente. Y qué interesante. Cualquiera pensaría, ¿por qué Jesús quiere traer espada? O ¿por qué Jesús, por eso le llama Dios el Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Que agresivo, cualquiera pensaría. O ¿por qué viene Dios? Dice Jesús, y si creen que he venido a traer paz, se equivocan, viene a traer espada. Pero ¿a qué se refiere eso? Es muy interesante, ¿verdad? Cualquiera diría, eso no me casa mucho con la naturaleza de Jesús, ¿verdad? No, como que no va, como que él es amor y viene a traer espada, está como raro. Y es precisamente por el amor que nos tiene que viene a traer espada. O sea, precisamente por el amor que Él tiene y que Él representa, y la verdad y la santidad y la justicia que Él representa, cuando nosotros, seres imperfectos y pecadores, nos vemos confrontados por la verdad, no nos gusta. Pues si yo vengo a hablarle a alguien con la verdad, muy probablemente le va a caer mal, independientemente de quién sea. Y desde ahí ya la verdad trajo espada. Desde ahí ya hablar con justicia, con rectitud, con integridad y con verdad me trajo enemigos, me trajo problemas, me trajo confrontaciones, me trajo líos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si yo quiero no tener problemas, nada me conviene más que no meterme con nadie, que no corregir a nadie, que no exhortar a nadie, que nada más estoy ahí existiendo, ¿verdad? Pero sin embargo no tengo propósito, o sea, mi propósito que viene abajo, ¿verdad? Que es precisamente trabajar para el bien, para la justicia, porque Dios nos prueba, Él prueba nuestros corazones, Él prueba nuestra fidelidad,
y ¿cómo se llama? Y cuando nos damos cuenta de que nada se sale de su mano, ¿verdad? Que en orden completo y perfecto, ¿verdad? Ahora, con el tema de la guerra, sabemos que se tiene que venir, para ir resumiendo, la guerra del Armagedón básicamente viene al final de la tribulación y antes de que venga el reino mundial del Señor Jesús. Hay muchos detalles que se pueden profundizar más en la palabra que habría que estudiar bastante. Hay muchas cosas que para que se aclaren bien hay que hacer tal vez un estudio más profundo de cómo se complementan los pasajes, pero en general lo importante es saber que está muy cerca, que el propósito de él es traer la restauración de Israel, el nacimiento espiritual de ellos y su arrepentimiento, y que nosotros como testigos, digamos, presenciando todo lo que está sucediendo y todo lo que se va a venir, tenemos que, ahora más que nunca, tomarlo muy en serio, ¿verdad? Sabemos que muchas de las naciones que se mencionan en la Biblia, hoy por hoy tienen otros nombres. Tal vez vemos que habla de Irán cuando se menciona Persia, o que cuando habla de Irak sale como Babilonia, o Rusia como Magog, o Togarma como Turquía, o Kuz como Sudán, o Ifut como Libia, y los mercaderes de Tarsis como Inglaterra. Entonces, cuando uno va poniendo todo en orden y va viendo de qué se trata cada cosa y cómo las naciones van tomando los comportamientos, las posiciones, las alianzas, todo lo que se había profetizado y va tomando el orden específico que ya se había dicho, sabemos que no hay duda de que Dios está detrás de todo lo que estamos viendo. Y así que no es la palabra que les traía, sobre todo para que sepamos eso, ¿verdad? Que el Armagedón trae como consecuencia, a pesar de cualquier cosa que nos pueda parecer negativa, esperamos si el Señor nos arrebata no estar ni siquiera aquí para ver todo eso, pero bueno, el propósito es con Israel, traer ese nacimiento y ese arrepentimiento. Entonces digo, vamos a ponerlo más del Señor para que nos llene nuestro corazón y nos inquiete para buscar bastante y conocerlo más. Padre, te damos gracias, Señor, por haber tenido la oportunidad de compartir hoy tu palabra. Gracias porque independientemente, Señor, de lo que se venga, sabemos que estamos contigo, que contamos contigo, con tu amor, con tu apoyo, con tu respaldo. Gracias, Señor, porque no hay nada que pueda venir a arrebatarnos la paz que tú nos diste, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que en medio de cualquier guerra tengamos paz, y que en medio de cualquier conflicto tengamos paz, Señor. Eso es lo que manifiesta que esa paz que trajiste va más allá del entendimiento humano, Señor, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Es una paz que viene a ser completa una vez que tú te manifiestes junto con nosotros. Así que desde ahora, Señor, que se vienen dando todos los hechos para que todo esto venga a acontecer y se venga poniendo todo en orden. Desde ahora te pedimos, Señor, que nos cuides hasta el último de nuestros días, porque dice tu palabra que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Enséñanos a perseverar hasta el fin y no ser engañados, porque también dice tu palabra que vendrá, Señor, y engañará incluso de ser posible a los escogidos. Por eso te pido, Señor, que tú trabajes en nuestro corazón, fortalezca nuestra fe, que traiga, Señor, fundamentos, Señor, profundo en nuestro corazón para no ser removidos con cualquier viento de doctrina, como lo dice tu palabra, Señor, y podamos glorificarte, honrarte y alabarte hasta el final de los tiempos. Y seremos, Señor, testigos de cómo Israel se arrepiente, recibe al verdadero Mesías, que es tu Hijo amado, nuestro Adón, Yeshua Mashiach, Señor, y veremos la restauración de tu pueblo, y vendrás, Señor, y cenaremos contigo, y tú con nosotros, y te harás manifiesto a todos aquellos, Señor, que guardaron tu palabra y que creyeron en ti. Te bendecimos, te damos gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.